Día D. El desembarco de Normandía. ¿En qué medida el día de desembarco de Normandía influyeron en la caída del imperialismo nazista alemán? En la Segunda Guerra Mundial ocurrieron estrategias de parte de potencias a favor o en contra del adversario, con el fin de que se luchase por la victoria o el fin del nazismo. Aunque durante los años 1944, el otro bando estadounidense, Inglaterra, Francia y Canadá, comenzó a ingeniarse métodos para su desembarco en Europa, dado que éste tenía unas dificultades en la ubicación por hechos alemanes, y así comenzar su intervención en la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló por el imperialismo nazista alemán. Uno de los más reconocidos entre estos es el desembarco de Normandía, que se desarrolló, como su mismo nombre lo menciona, en Normandía, en las playas francesas, denominado el Día D. Empecemos. El desembarco de Normandía fue un inicio para la estrategia de los aliados y el fin del nazismo alemán, lo cual marcó el fin. El día fatídico había llegado. Los primeros soldados aliados cayeron del cielo o se arrojaron desde el mar contra los defensas costeras, dando comienzo así a la batalla por Europa. Así lo mencionó Thompson en su libro El Día D sin fecha. El nuevo inicio por parte de los aliados marcaría la finalidad debido a sus ataques de acorralamiento para que se involucrasen y comience su intervención en contra del nazismo alemán. De esto trataba como se menciona, vale la redundancia, la estrategia de los aliados, que llegaran a Europa o al territorio, que Alemania se le denominó, para que sin que estos se dieran cuenta, y así cuando ya estuvieran ahí, empezar a atacar, y con fin de que Alemania, los nazistas, no tuvieran que hacer y así ganaran. La estrategia de los aliados se mantenía en el marco mayor cantidad de equipamiento militar, en armamento, transporte y personal, para que así el planeamiento alemán se culmine. Es la mayor armada jamás reunida, casi 5.000 lanchas de embarque y naves de asalto. Así se mencionó en el desembarco de Normandía, junio de 1944, sin fecha. Es un video. Aunque esto se mostró solo como la preparación y no el momento crucial, y que las primeras preparaciones no afectaron a Alemania nazista. Bueno, cuando los aliados tenían el fin de acabar ya con el imperialismo alemán por los hechos que habían cometido. Y es por eso que trataron de mandar mayor cantidad de personal para que así no se acorralen mejor y acabe en estos momentos, y no tuvieran que, como Alemania tenía una gran fuerza, tenían miedo de que lo que mandaran fuera poco, y es por eso que hicieron su mayor esfuerzo por esta. Bueno, los bombarderos y los proyectiles de los buques de guerra golpeaban las costas, pero fallan todos sus objetivos. Los buques alemanes quedan intactos. También se menciona en el video del desembarco de Normandía en junio de 1944, sin fecha. Bueno, a los principios del desembarco del día D, cuando estos llegaron a los mares con los buques, principalmente los buques alemanes no sabían que iban a llegar por el clima, que no pudieron identificarlos. Pero aún así, cuando atacaron, los alemanes ya estaban como que ya tenían esa finalidad y sí supieron qué hacer, y es por eso que quedaron intactos. Es como si no hubiera habido nada en esos momentos, pero verdaderamente sí hubo por parte de los aliados sí quisieron atacar, pero fallaron al inicio. Durante este periodo, con la suma de las potencias aliadas, se reunieron gran cantidad de equipamiento con el objetivo de atacar a Alemania, dado que éste tenía una gran fuerza militar, como se iba mencionando, por lo que se tenía desde anterior las fuerzas o razón para culminar el terror que se vivía. Además de ser solo el inicio, los aliados enviarían mayor fuerza militar con el transcurso de los días.
Cuando ellos enviaron una fuerza militar al desembarco de Normandía, ellos no dijeron vamos a enviar a todos para que ya acabe. También tuvieron como que esa idea o esa estrategia para también guardar un poco, para que si se acabara un poco, también llevaran a esas personas y así no tuvieran esa falta de personal y les sea más factibles según su estrategia. La estrategia del desembarco alrededor de Francia se debieron a las tácticas de confundir al ejército alemán para así lograr entrar y atacar. 100 kilómetros de Normandía, desde Seine a Contente, aviones se deslizaban por medio de Normandía con el nombre clave de Playa de Omaha. También esto se menciona en el desembarco de Normandía, junio de 1944, sin fecha. Las agrupaciones de Norteamérica se comunicaban en una ubicación con nombres claves, lo cual se apoyaba con los cambios climáticos a favor de estos. Bueno, a inicios, para que los alemanes no supieran que iban a llegar, o para que no supieran su ubicación exactamente, dónde se iban a parar y estos prevengan, hicieron nombres claves, y lo cual se denomina Playa de Omaha. Bueno, en la actualidad esto ya es común, pero antiguamente era algo raro, y solamente lo sabían los aliados. Y así les hacía más factible y confundir a los alemanes para que estos no prevengan su llegada. Pero los alemanes no detectan, ya que no puede haber vuelos de reconocimiento debido al mal tiempo. Esto también se menciona en el desembarco de Normandía de junio de 1944. Bueno, estos trataron de ser lo más precavidos posible para sorprender al enemigo, viendo lo mínimo a su favor. Bueno, lo mínimo, por decirlo así, es el clima. Por ejemplo, no podían hacer vuelos porque había lluvias y tempestades, y como que en esos momentos no se podía hacer vuelo por prevenir que los aviones no cayesen y tuvieran menos ejército. Y justo en esos momentos, los aliados aprovechan ese momento para que estos llegasen y así como ya se mencionó, no prevengan su llegada y atacar de frente sin que ellos supieran. Y es por eso que la estrategia fundamental de los aliados fue confundir a la Alemania y sorprenderlos. Sin embargo, este hecho no se denotó como el causante de la caída del imperialismo nazista alemán, debido a que por el oriente se encontraba Rusia y esto lo acorraló. Bueno, como sabemos, en el oriente se encuentra Rusia, Alemania por decirlo está al centro, y en el otro lado, en el occidente, se encuentran los aliados, Alemania, Francia, por el otro lado. Como sabemos, ¿cómo los va a acorralar si solamente van por el occidente y no por el oriente? Y es donde el oriente ataca también Rusia, donde vienen para, por decirlo así, apoyar o acabar, ya que Alemania había roto el contrato que habían firmado, pero esto rompe, entonces ellos llegan a acorralar, o sea, apoyan el acorralamiento, porque si no hubiera habido Rusia, los alemanes hubieran escapado, viendo la forma de escapar por el occidente, y esto prohibieron los rusos. Como se menciona, parece que a algunos entes les conviene obviar el segundo frente, como es Rusia, y recordar esta fecha como un mito en la historia para atribuirse la victoria en contra de la bestia nazi. Esto se menciona en el video, en los noticiarios de Mitos de la Segunda Guerra Mundial, parte 1, de RT Russia Today, Investigaciones ES, sin fecha. Bueno, esto se muestra como la queja por parte de la población rusa, debido al descarto en la historia, debido a que los historiadores o los maestros en las clases no enseñan que Rusia tuvo un gran potencial, apoyó, solamente obvian la parte de los aliados, como es Estados Unidos, nada más. Debido al descarte en la historia en cuanto a las fuerzas soviéticas, como se denominó antiguamente, para atacar a los alemanes, y se les privilegia grandemente a los aliados. Por decirlo así, el fin de la Segunda Guerra Mundial se les atribuye más a los estadounidenses que a los de Rusia, aunque por parte de los aliados se mostró con mayor aniquilamiento a los alemanes. Vimos que los bombarderos estadounidenses se acercaban a nosotros. El infierno nos está cayendo encima, mientras los compañeros que me rodean mueren. Esto es una carta de Neumann, es un alemán nazista en 1944. Bueno, como esto menciona, también más fuerzas, o sea, más aniquilamiento, más fuerzas para atacar a los alemanes que acabasen fue la parte estadounidense. Es por eso que se atribuye más a favor de ellos. Además,
Bueno, siguiendo con el segundo punto, además, el acorralamiento del ejército nazi no se hubiese dado sin que en la parte occidente no lo habría encerrado con el ejército soviético, y lo recalca el presidente estadounidense sobre su lucha solo al final de esto. Los chinos matan a los japoneses, los rusos matan a los alemanes, y nosotros debemos de ayudarles a continuar su negocio mientras nuestros propios ejércitos y armamentos no estén listos para acudir en la ayuda. Somos aquellos que entrarán en juego en el momento crucial para anotar el gol decisivo. Como se mencionó, la carta de Roosevelt a su hijo sin fecha. Fue en 1944. Esto muestra el esfuerzo que se debió con mayor influencia en los soviéticos, y simplemente estos esperaron a que ellos hicieran lo mayor posible para que así tuvieran un trabajo más fácil. Esto se denomina como el esfuerzo ruso con acabar, y solamente los estadounidenses ya vamos solamente para aniquilar bien algunos cuantos, y ya, hicimos todo por la Segunda Guerra Mundial. Y como verán, las fuentes lo mencionan. Y también va refutado sin embargo, las fuerzas aliadas tomaron provecho de una mayor cantidad de fuerzas contra los alemanes. Para armarnos de valor, bebemos mucha agua ardiente, carbodosa. Bebemos tanto que perdemos la noción del peligro. Me marcho hacia el ataque con una pistola en la mano y mi compañero al lado, tan borracho como yo. Tomamos como rehenes a un verdadero regimiento. Gritamos, el único alemán bueno es el alemán muerto. Y lo convertimos en eso, en buenos alemanes, en muertos. Es una carta de un estadounidense, Smith, en 1944. Bueno, aunque las fuerzas estadounidenses, como se menciona, los alemanes tuvieron los estadounidenses, perdónenme, tuvieron ese valor, por mencionarlo así, de hacer algo por ellos, de hacer lo máximo posible. No importaba si les embriagaba con el fin de matarlos, aunque las fuerzas estadounidenses tenían una mayor resistencia militar. Esto les llevó a no tener compasión de los alemanes, a pesar de que estos ya se habían dado por vencido y se aprovechaban de algunos hechos. Bueno, como sabemos, cuando ellos llegaron había pocos alemanes, y hay que pensar, eran pocos alemanes y solo que se dieron por vencido en esos momentos, ya no sabían qué hacer, no tenían posibilidad de ganar. ¿Y qué hicieron los estadounidenses? Bueno, aprovecharon el momento y los mataron. Es como si su rencor de todo lo que hicieron se pagaran en esos momentos. Y eso sucedió. La ciudad entera está en ruina. Por las cafeterías vuelven a abrir rápidamente. Por no hablar de los burdeles. Hay quienes de nosotros no aprenden. Bueno, hay quienes de nosotros no apresuramos para ir allí y esperar en fila nuestro turno. Clayton, también estadounidense, su carta en 1944. Esto se muestra más como un provecho para los soldados estadounidenses. Bueno, en esos momentos los estadounidenses toman como que están perdiendo los alemanes, entonces hacen lo que se hace en unos momentos, y como se menciona también en la fuente, y los burdeles, y no hablar de los burdeles. Hay quienes nosotros nos apresuramos para ir allí. Y dime, ¿a quiénes prostituirían en esos momentos? Los estadounidenses no están ahí. Se supone que no están ahí, si solamente están en el otro lado. Solamente están varones. Burdeles, entonces, mujeres. ¿Y qué mujeres? Ahí vienen sus respuestas. Vienen los alemanes que en un momento llegaron a vivir, o si no, los franceses u otros países, y estos aprovechaban. ¿Cómo es eso posible? Por otra parte, con el apoyo de los aliados en el desembarco de Normandía, de una u otra forma, se logró el final del nazismo. Cruzamos el canal y sin incidente alguno hacia nuestros respectivos frentes. Viajaba con el Estado Mayor americano y británico. Montgomery, sonriente y confiado, me recibió en la playa cuando salíamos de nuestra lancha del desembarco como podíamos.
Su ejército ya había penetrado 7 u 8 millas tierra adentro y había muy poco fuego o actividad. El tiempo magnífico. Atravesamos un coche nuestro, limitados pero fértiles de dominios en Normandía, y me agredó el magnífico aspecto que ofrecía la campiña, llena de hermosas vacas blancas que se calentaban o paseaban al sol. Los habitantes parecían contentos y bien alimentados, y al pasar nosotros agitaban sus sombreros con entusiasmo. El cuartel general de Montgomery, a unos 5 millas tierra adentro, estaba en un castillo rodeado de praderas y lagos. Almorzamos en una tienda de campaña que miraba hacia el enemigo. El general estaba de excelente humor. Le pregunté a qué distancia quedaba el frente y me respondió que a unas 3 millas. Le pregunté si había una línea continua de frente y me dijo que no, de que disponemos entonces para impedir que una incursión de carros de combate alemán se nos estropee el almuerzo. Churchill lo que escribe el 10 de junio de 1944. Lo que se mostró poco después se denotó como la paz, luego de tantas pérdidas humanas. Bueno, para los alemanes que ya habían agarrado un terreno, los estadounidenses que ya habían agarrado un terreno dentro de Francia, que los alemanes también se habían apoderado, pero los estadounidenses nuevamente se apoderaron. Pero el pueblo inglés consentía mayor rencor hacia los alemanes, que hasta que les nominó como un fastidio, como si pasar nomás sería como que ellos un rencor o algo así, además de que el mayor privilegio en tierras o economía se les beneficia al pueblo inglés. Eso lo mencionan las fuentes en su mayor parte. Al finalizar el desembarco de Normandía, llegó como un logro de tantos esfuerzos de planeamiento. Es verdaderamente notable que este asalto, planeado durante tanto tiempo, cayese sobre el enemigo como una sorpresa, tanto el tiempo como del lugar. El desembarco de Normandía, junio de 1944, el video sin fecha. Como se mencionó, la estrategia específica fue mostrar de sorpresa a Hitler para que se acorrale y finalice todo. Y eso se hizo. Bueno, el pueblo estadounidense o los aliados llegaron y Hitler, por decirles, estaba durmiendo, como lo mencionan los audios de Diana Urbani. Pues, bueno, que estos llegaron a esa presa y Hitler como que estaba descansando y estaba confiado de que había ganado ya la guerra. Bueno, no tan confiado, pero sí tenía la gran fuerza. Y estos llegaron como con hombres claves, claro, y como que lo empezaron a rodear. Y el otro frente, Rusia, también empezaron a dar su parte. Y así, acorralado en mismo Alemania, Hitler pierde. Y el imperialismo nazista alemán, y así acaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para concluir toda esta exposición o ensayo, aunque a un comienzo todo se mostró solo el intento para el fin, o sea, la estrategia de del desembarco de Normandía o día D, solo fue como un intento. Pensaban que iba a haber más todavía, para que como que iba a ser algo extenso. Este iba a ser el inicio, pero iba a ser un momento, pero esto fue el final. Su primera estrategia no, sino que su estrategia de el desembarco de Normandía fue decisivo. Esto marcó el fin del imperialismo nazista alemán, aunque no se realizó con una influencia total, porque como sabemos, ya las fuentes lo mencionaron, no solamente los aliados o estadounidenses acorralaron a Hitler y ya perdió, debido a los aportes soviéticos, como es Rusia actualmente, y lo fue en un momento. También los acorralaron por su parte, como que Rusia también avanzaba, como era una gran potencia, avanzaba militarmente, y entonces avanzó también contra Hitler, y así fue como le acorraló en el oriente y los aliados en el occidente, y se quedó en Alemania Hitler y su imperialismo y acabó, debido a la expresión. Pero se mostró más hechos alrededor de los aliados, y que estos se acercaban con el terror de la segunda y que estos acabaron con el terror de la Segunda Guerra Mundial. Lo mencionan las fuentes y
mencionan las fuentes. No solamente, aunque no dice que solamente fueron los aliados, también los soviéticos. Bueno, eso fue todo. Gracias. Medina Cruz, Yasmina Paraíso, cuarto C.